Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les explicaré en el marco de la metodología Design Thinking cómo convertir un problema organizacional en un problema centrado en el usuario. Esto es importante porque en el Design Thinking el usuario es el centro de la metodología y es a quien se le deben resolver los problemas para así aportarle el valor debido. Les habla Carlos Primera. Comencemos. Para comenzar, entonces, es importante establecer qué es un problema organizacional y qué es un problema centrado en el usuario. El problema organizacional surge o emerge cuando hay una brecha inaceptable en el logro de los objetivos de la organización. Ejemplos de problemas organizacionales podemos mostrarles acá la disminución de las ventas en una organización o el incremento de los costos operativos. Esos son problemas organizacionales. Por el otro lado, cuando hablamos de problemas centrados en el usuario, nos estamos refiriendo a problemas que tienen como protagonista el usuario. Y por supuesto, es la brecha inaceptable en la satisfacción de las necesidades de ese usuario, los puntos de dolor que está obteniendo o sufriendo en sus labores diarias o en la situación en la cual está enmarcada la problemática. Y también se asocia a las experiencias que tiene su usuario, bien sea en su vida cotidiana, en su vida de trabajo o, vuelvo y le repito, en las situaciones en las cuales está inmersa la vida del usuario. Ejemplos de problemas centrados en el usuario: estrés durante el teletrabajo, conflictos personales. Entonces, resumiendo, el problema organizacional se enfoca en los objetivos organizacionales y el problema centrado en el usuario se enfoca en la brecha inaceptable en la satisfacción de las necesidades de los puntos de dolor y o las experiencias del usuario. En el problema organizacional, por otro lado, se centra en la brecha inaceptable en los objetivos organizacionales. ¿Cómo puedo transformar un problema organizacional en un problema centrado en el usuario? Lo podemos hacer básicamente en tres pasos. En el primer paso se identifica el problema organizacional. En el segundo paso se le aplica a ese problema organizacional una herramienta denominada los 5 por qué. Y básicamente lo que hace es preguntar 5 veces por qué para obtener información acerca del contexto del problema organizacional. Nos permite develar aspectos asociados al problema organizacional. Como le dije anteriormente, entonces resulta de estos 5 por qué la obtención de información que nos va a identificar cuáles son las causas del problema, quiénes son los usuarios, cuáles son los puntos de dolor, qué experiencia tiene el usuario, cuáles son los insights y cuáles son las necesidades. Estos aspectos de información que estamos acá indicando van a conformar materia prima para el problema centrado en el usuario. El problema centrado en el usuario tiene tres grandes elementos. El elemento de quién es el usuario, quién está sufriendo el problema, quién está sufriendo la problemática, qué está sufriendo, qué es lo que necesita y por qué lo necesitan. Todos estos aspectos se estructuran en algo que se llama formato POV, Point of View. Entonces, en el formato POV, entonces lo que tenemos es un problema centrado en el usuario, que expresa quién es el usuario, qué es lo que necesita y por qué lo necesita. Entonces, podemos entonces pasar del problema organizacional al problema centrado en el usuario en tres pasos usando la herramienta los 5 por qué y lo estructuramos el problema del usuario en quién, qué y por qué en el formato POV. A continuación, un ejemplo. Tenemos un problema organizacional. La empresa consultora Pila ha detectado que la productividad en algunos de sus proyectos ha descendido en un 30% durante el confinamiento del coronavirus.
Entonces aplicamos la herramienta los 5 por qué y empezamos a hacer las preguntas. ¿Por qué bajó en un 30% la productividad de los proyectos durante el confinamiento? Porque no se cumplieron las metas de los proyectos durante el confinamiento. Esa es la primera respuesta. ¿Por qué no se cumplieron las metas de los proyectos durante el confinamiento? Entonces surge la siguiente razón de que los consultores no cumplieron con las metas. Se plantea el tercer por qué. ¿Por qué los consultores no cumplieron con las metas durante el confinamiento? Porque no se han adaptado a las nuevas condiciones de vida, de trabajo durante el confinamiento. ¿Por qué los teletrabajadores no se han adaptado a las nuevas condiciones de vida durante el confinamiento? Porque los consultores no tienen en casa el ambiente laboral adecuado. Y el último, ¿por qué? Porque los consultores no tienen en casa el ambiente laboral adecuado, porque carecen en casa de los recursos adecuados y piensan que están sacrificando parte de su vida familiar. Entonces, los 5 por qué lo que nos hacen develar en una serie de aspectos, elementos de información asociados a la problemática, nos dan un contexto mucho más amplio del proyecto. Entonces, con base en esa información que nos aporta la respuesta a los 5 por qué, podemos definir el problema desde el punto de vista del usuario o POV. Entonces, en base a estas respuestas, lo que tenemos que identificar quién, qué y por qué. Entonces, todos estos elementos, como dijimos anteriormente, los 5 por qué, lo vamos a estructurar entonces en el problema centrado en el usuario. ¿Quién? Los consultores que trabajan en la empresa Pila, que no han sido productivos durante el confinamiento del coronavirus. ¿Por qué? Porque carecen en casa de los resultados adecuados y piensan que están sacrificando parte de su vida familiar. Como ustedes ven, entonces hemos pasado del problema organizacional al problema centrado en el usuario, que está estructurado en quién, qué y por qué. De esa manera lo pueden hacer en cualquier circunstancia, pasar del problema organizacional al problema centrado en el usuario utilizando la herramienta los 5 por qué. Acá hay un resumen, entonces desde el punto de vista conceptual, en 3 pasos podemos pasar del problema organizacional al problema centrado en el usuario utilizando la herramienta los 5 por qué. Problema centrado en el usuario está estructurado en quién, qué y por qué. Acá les dejamos algunas referencias que ustedes pueden consultar para obtener más información de lo que hemos comentado. Acá está también nuestro contacto y recuerden, nosotros somos tu aliado en la capacitación profesional y consultoría en las áreas de innovación, solución de problemas, la aplicación del design thinking, pensamiento sistémico, gestión de la calidad, equipos de trabajo, reuniones de trabajo, y también te ofrecemos el programa Innovando con Design Thinking, modalidad en línea, 60 horas y 3 certificaciones. Estamos a tu orden. Cualquier información, contáctanos y con gusto te responderemos. Muchas gracias por estar pendiente de nuestro canal. Hasta una nueva oportunidad. Estamos para apoyarte cuando tú lo consideres conveniente. Hasta pronto.